esta mañana vamos a hacer una lectura sobre el trabajo legislativo y poniendo en perspectiva esos grandes retos que se tienen para resolver los principales problemas del país para los próximos periodos legislativos, que corresponde 3 años. Hoy me acompaña la vicepresidenta del órgano legislativo. También ella pertenece a la Comisión de Hacienda, Niñez e Integración y también a la Comisión Política, la diputada Suezi Calleja. Gracias por acompañarnos, bienvenidas. Buenos días, es un gusto y por supuesto es un gusto estar con ustedes contándoles del quehacer legislativo y primero que nada que Dios bendiga este día para todos los salvadoreños. Así es, vamos a luego hablar un poco acerca de los retos que representa este nuevo escenario en el cual se ubica el país y que sin duda alguna representa también el acompañamiento de una política que busque fortalecer, como lo dijo el presidente desde el punto de vista del Ejecutivo, la responsabilidad de sacar adelante la economía para los próximos 5 años. Así Cuéntenme. es. Pues nosotros, la verdad, como diputados creo que siempre hemos sido bastante claros en nuestra intención de estar acá en los cargos políticos con el pueblo salvadoreño y sobre todo diciendo que nosotros estamos acá para brindar gobernabilidad al presidente Nayib Bukele. En ningún momento cada quien tiene como sus propias agendas para llegar ahí. Creemos que el trabajo coordinado ha sido el por qué también hemos llegado a lograr lo impensable, una cosa. Al fin logramos la seguridad, la libertad realmente para los salvadoreños y eso ha sido gracias a un trabajo coordinado, por supuesto, la ayuda de Dios, pero también acá nosotros poniendo lo que nos toca en el plano terrenal, siendo muy claros también con el pueblo salvadoreño y diciéndoles claramente que nosotros vamos a apoyar cada una de estas estrategias. Ya tenemos lo impensable, como decimos, la seguridad. Ahora tenemos que trabajar por el desarrollo económico de nuestro país. Es imposible decir que El Salvador no tiene retos a nivel económico. Cada una de las familias lo vive en el día a día. Todos lo estamos viviendo en el día a día. Hay una especie de burbuja a nivel inmobiliario también que ha hecho que los precios de las casas y los apartamentos suban de una manera que yo creo que nunca nos pensamos que iban a estar de esta manera. El financiamiento también, los bancos están un poco reteniendo los financiamientos y esto es algo que tenemos que trabajar. Sin embargo, el Producto Interno Bruto también en el ramo de la construcción ha subido bastante el aporte del ramo de la construcción al Producto Interno Bruto y esto es algo que puede, por supuesto, va a ser bueno a la larga, pero que también tenemos que estabilizar. Entonces, esto es solo por poner un ejemplo, pero por supuesto, la canasta básica, la generación de empleos de calidad, porque realmente sí nos interesa que las personas puedan ganar más del mínimo legal. Y por supuesto que tengan todas las condiciones y se respeten sus derechos laborales, que es muy importante. No solamente el tener empleo, sino también la calidad del empleo, que es algo que a nosotros también nos preocupa. Y por supuesto seguir apoyando la educación universitaria, pero también la educación técnica para que la gente pueda tener mejores oportunidades. A ver, ese horizonte y ese trazo que hace el presidente con relación al tema económico pasa por un debate hoy en día en la cual muchos se preguntan en qué consiste esa medicina amarga. Sin duda alguna también muchos lo asemejan a una realidad económica que persiste hoy en día y que tiene que ver con la necesidad de hacer ajustes en varios aspectos, ¿no? Claro. Y uno de ellos es en la parte fiscal. De hecho, me llamó mucho la atención una declaración que estando en Rusia, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, hablaba y en los medios y decía, estamos a punto de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y lo que viene por delante al hablar del fondo son ajustes de carácter fiscales. ¿Cómo ustedes están de alguna manera también visualizando esa situación? Yo sé que esto genera mucho temor y de hecho puede generar muchas predicciones alrededor de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero de hecho si ustedes llevan el registro de este acuerdo no se ha cerrado desde hace años y se ha estado negociando. Regularmente lo que muchos sucedía... gobiernos rehuyen a tocar este tema, obviamente por las implicaciones y el impacto político que esto trae. Porque el Fondo Monetario Internacional es un organismo, como bien lo dice su nombre, internacional, que lo que viene a hacer es a decir, ok, ustedes países
países en vías de desarrollo, en nuestro caso, lo que tienen que hacer para que nosotros demos un financiamiento a sus países y que macroeconómicamente se vean estables, son esta lista de cosas. Y regularmente te piden cosas que para ellos lo ven desde un punto económico, financiero, fiscal, pero tú como país tenés que ver cuál va a ser el impacto realmente de todas esas políticas. Nosotros en El Salvador, y de hecho el presidente Bukele no... En ningún momento creo que voy a mentir con esto, porque nosotros a él lo conocemos desde alcalde de Nuevo Cuscatlán, alcalde de San Salvador, presidente de la primera vez y ahora en su segundo mandato. El presidente se ha caracterizado por ser una persona que no va a poner impuestos o a incrementar impuestos porque entiende claramente cuáles son los impactos, sobre todo para la clase media salvadoreña, que es la que sostenemos en realidad toda la política fiscal. Y luego, obviamente, hay otro rubro que son las empresas, que con ellos ha habido otro tipo de política en donde incluso se ha trabajado muchísimo para evitar la evasión y la elusión fiscal. Entonces, y el contrabando, ¿no? El contrabando sobre todo, y el hecho incluso de que los empresarios dicen, mire, yo sí quiero pagar. Entonces, y vamos a ponernos en orden porque también hemos vivido en un país en donde se ha preferido por años, en todos los niveles, pedir perdón y no permiso. Entonces, también es una cosa muy es una realidad, ¿no? Y es cierto. Hay que aceptarlo. Parte de lo que cotidianamente encontramos, ¿no? Si uno se quiere mentir, uno puede. Pero la verdad hay que ser realista, hay que ser honesto en esto, ¿no? Exacto. Hay necesidades sociales que cubrir. Por supuesto. Hay necesidades de mejorar la economía, pero algo tenemos que hacer. Así es. No somos un país productivo en términos de tener petróleo, de tener oro, no, pero necesitamos... Incluso el agro, no somos productivos desde hace más de 35 años. Entonces, de hecho, nosotros no somos un país que tiene una política de guardar, por ejemplo, en silos, granos básicos para... ¿Cuidará la Asamblea Legislativa de no ver afectado ese bolsillo de esa clase promedio, no? Nosotros vamos a cuidar, por supuesto, el hecho de no generar más impuestos porque sabemos claramente, uno, es una política que el presidente Bukele entiende y que en ningún momento se ha dicho vamos a incrementar, por ejemplo, lo que andan diciendo ahí, que a mí a veces me da un poco de molestia, pues el hecho de que vayan y digan en una entrevista como esta su opinión de lo que ellos creen que puede venir, algunos opinólogos, incluso economistas, que dicen esto es lo que creo que viene o esto es lo que pide el fondo, porque precisamente es una negociación, porque tú no tenés por qué simplemente adherirte a lo que te están pidiendo, ¿verdad? Somos un país... ¿Sería un error? En este punto creo que un incremento de impuestos probablemente no lo vamos a aguantar tan bien como país y va a generar un estrés económico innecesario. Es muy especulativo entonces lo que versan algunos oposición o llámese analistas en esa materia. Es bastante especulativo, creo yo que hasta un poco irresponsable porque genera miedo en la población. O sea, independientemente, yo creo que cualquier persona que escucha una entrevista y dice, no, pero es que el economista tal dijo de que uno de los prerrogativas del Fondo Monetario Internacional es que suban los impuestos, que se incrementen los impuestos o, por ejemplo, otra, que se disminuyan las contrataciones o que se incremente en algún punto. O sea, que elimine grasa el Estado, por ejemplo, y comience a... Así es. Entonces, cuando ya es una política estatal hacer esto, pues ya se genera miedo a la gente. Mire, a mí casi siempre, después de una entrevista de esas, me empiezan a caer un montón de mensajes de, es cierto que nos van a echar, es cierto que no sé qué, es cierto que no, ¿quién dijo eso? Entonces, también hay que tener bastante cuidado con la información. Sin embargo, también es cierto que el Fondo Monetario Internacional ha reconocido movimientos fiscales la solvencia y la solvencia con la cual el país ha venido sobresaliendo, ¿no? A nivel macroeconómico. Con sus responsabilidades fiscales, obviamente. Así es, o sea, y hemos ido cumpliendo. ¿Qué decir? Mire, yo me acuerdo cuando en 2021, me acuerdo que empezó esta negociación. Yo me acuerdo que incluso decían la mayoría de organismos internacionales con presencia aquí en El Salvador, ustedes no van a poder
pagar, si el Fondo Monetario Internacional no les da el dinero y no cierran ese acuerdo, ustedes no van a poder pagar la deuda a corto plazo que ustedes tienen, y nosotros ya nos tocaban pagar aquellos 800 millones de dólares que teníamos que pagar de deuda, que ojo, que era una deuda que no es nuestra, ¿verdad? Es una deuda todavía de Francisco Flores y había un poco de deuda de Funes. Hace poco acabamos de pagar otra cuota. Y se hizo una recompra de bonos, se hizo toda una operación financiera para poder hacer esto. Se cubrió. Y la gente casi siempre dice no van a poder pagar. Entonces, al momento ellos esperan que nosotros podamos llegar a impago para que entonces tengamos que aceptar todas las condiciones que nos pone el fondo. Y la verdad es que como países también tenemos el derecho a negociar. El ministro de Hacienda ha estado negociando este acuerdo durante varios años. Y no hecho, solo este gobierno. No solamente este gobierno, viene desde el gobierno anterior. Sin embargo, no se ha cerrado precisamente porque no han llegado al punto de encuentro entre las prerrogativas del Fondo Monetario y lo que el país necesita. Entonces, eso no quiere decir que no vayamos a hacer ajustes. El Fondo Monetario, decía un economista, está en todo su derecho de pedir de proponer lo que quiera. Allá los gobiernos de poder... Y el país está también en todo su derecho de decir, mire, esto puedo, esto no puedo. Así se cierra un poco ese ciclo de... Es que es como todo, de negociación, ¿no? O sea, de negociación, claro. ¿No? Qué bueno. A ver, veamos un poquito ya la parte más específica también de ese rol que desde la Asamblea Legislativa se puede jugar ahora en este nuevo quinquenio. Y tiene que ver también por este otro tema o eslabón dentro de esa estructura económica del país que es la agricultura. Así es. Sobre todo porque hemos tenido, y de hecho el día de ayer yo conversaba con algunos productores agrícolas y hacíamos referencia de cómo el alto precio de los productos que se usan en la cocina o en la canasta familiar están teniendo un disparo, especialmente el fin de semana. Pero esto pasa por preguntarse lo que todo el mundo viene diciendo, ¿qué nos está pasando con el tema agrícola en el país? ¿Qué se puede hacer desde la perspectiva legislativa para poder de alguna manera definir unas leyes o políticas que vengan a garantizar lo que se conoce como seguridad alimentaria? Recuerdo, no sé en qué fecha, se aprobó una ley, y hablábamos precisamente el día de ayer, que era para garantizar el tema relacionado algo parecido, y voy a, perdón, un poco en palabras menos, palabras más, algo parecido al Instituto Regulador de Abastecimiento que tuvimos. Una ley de comercialización o algo así creo que se tenía. Es decir, ¿qué ha pasado con todo eso? Bueno, de hecho nosotros seguimos con algunos aranceles que no se están cobrando. ¿Sí? Seguimos teniendo este decreto. Fue en el 2022 que se crearon. Lo hemos ido renovando precisamente para que incentivar la importación de productos ya a un bajo arancel. Es que nosotros importamos toda la comida. O sea, nosotros en El Salvador importamos toda la comida. Los frijoles vienen de un país, el arroz viene de otro país, maíz sí se produce acá, pero también se hace una compra importante desde afuera. El plátano viene de fuera, las lechugas vienen de fuera, o sea, las hortalizas vienen de fuera en general. Realmente nosotros estamos importando la mayor cantidad de comida que consumimos en este país, y eso hace también que el precio, digamos, no podamos tener control sobre los precios de la canasta básica, en el sentido de decir, ok, ahora sacamos más arroz porque teníamos guardado, entonces va a bajar, etcétera. Pero esto tiene que ver con una política que se implementó desde principios de los años 90. Y nosotros lo que estamos viviendo es el efecto de esa política. El hecho de que básicamente mataron el agro y que ahora la gente que tiene un pedazo de tierra o una hacienda o unas cuantas manzanas de terreno para construir, de hecho no lo están trabajando. Incluso lo podemos ver con el café. Hay muchísimos, cada año se da un impulso al café y queremos regresar a que el café sea este grano de oro que nosotros teníamos, y es muy difícil porque estamos compitiendo con economías que han ya básicamente mecanizado su agricultura, y nosotros todavía estamos un poco cultivando a mano. Por supuesto que es un gran reto. O sea, todos los cambios que han habido en agricultura no responden a que si te cae bien o te cae mal un ministro. O sea, yo creo de que todas las personas que han llegado ahí han tenido la capacidad de hacerlo. Probablemente no han dado la respuesta en el momento en el que se necesita. Y hasta ahora
también están reorganizando en el Ejecutivo para poder tomar decisiones que puedan llegar. Eso no quiere decir que los paquetes agrícolas se han repartido a tiempo, también estás contando con cómo va el tiempo. Se supone que este año va a haber más lluvia que el año pasado, pero si hay inundaciones, entonces eso también afecta la cosecha. Realmente en esta política nosotros estamos a la espera de cuál va a ser la decisión que se va a tomar desde el Ejecutivo para poder apoyarlos y mantener también el tema de, hemos quitado varios aranceles, como decíamos, a varios productos de la canasta básica para intentar que la canasta no sea más cara de lo que en precio real que el impacto sea menor ahora. Y que de alguna manera sean compensatorio a lo que estamos teniendo hoy en día. A ver, regresemos un poquito de manera más pragmática al trabajo legislativo, sobre todo porque, lo decía, bajo esa misma, digamos, intención de apostarle al tema económico, el presidente resaltaba incluso en el discurso, en esta también entrevista que hacía recientemente, hacía referencia de cómo el país ha logrado tener avances importantes en materia de seguridad. Obviamente el régimen de excepción fue aprobado, una nueva prórroga, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ha sido determinante en esto. Esto le vale al presidente. Incluso ayer conocimos de una encuesta de la CID Galo en la cual hay una aprobación de la gestión presidencial y continúa el presidente teniendo una preferencia muy, pero muy importante, un liderazgo en cuanto a, en comparación al resto de presidentes en la región, algo muy positivo. Sí. A ver, esto de la reestructuración en la Asamblea Legislativa, obviamente de las comisiones, va a permitir una mayor, digamos, fórmula positiva para sacar adelante leyes de beneficio para el país. Por supuesto. En general, nosotros desde la legislatura pasada nos caracterizamos, y de hecho hasta hemos sido criticados por eso, porque nosotros no necesitamos 15 años para poder aprobar una ley o para poder estudiar esa ley durante 15 años. Y nos caracterizamos por lo que iba entrando, se iba estudiando en el momento y se sacaba en el momento, así necesitara una semana, 2 semanas, un mes, lo que fuera necesario, pero con dedicación entera a lo que tenía que salir. Entonces, en esta reestructuración, recuerda también que nosotros ya no somos 84 diputados, somos 60 diputados ahora. Entonces, teníamos 18 comisiones para 60 diputados, íbamos a hacer casi que a 4 por comisión, no tenía sentido. Entonces se reestructuró, se hicieron 8 comisiones. El objetivo entonces fue acoplar a la nueva realidad. A la nueva realidad. Entonces somos menos diputados, no vamos a reducir los temas de estudio porque el Estado no se va a reducir en cuanto a temas que tiene que responder, pero sí es cierto que nosotros en una comisión de 9, 10 diputados bien podemos estar estudiando. De 60 diputados se acoplan muy bien al trabajo. Así es, y estamos todos. De hecho, incluso los diputados de oposición están integrados en estas comisiones. Usted sabe también que... Y hay trabajo. Ayer escuché a la diputada del partido Vamos decir de que no había trabajo, no había presencia de diputados en las comisiones para trabajar, ¿no? Ok, vamos a explicar esta parte, es interesante. Una cosa y también en su calidad de vicepresidenta, ¿no? Que es el segundo periodo al cual se... Claro, y aquí también, o sea, un poco explicar cómo funciona el trabajo, yo creo que como todos, ¿no? Como todos. O sea, usted aquí está haciendo este programa, estamos en vivo y esta es la parte que el público ve. Pero atrás de esto hay un trabajo antes de que usted venga y se siente acá, porque usted no puede venir a improvisar, ¿verdad? Claro. Entonces, es lo mismo que nosotros hacemos. Por supuesto que hay trabajo. De hecho, nada más ayer hubo una reunión de todos los presidentes de comisiones en donde nosotros ya hemos tenido otras reuniones con nuestras bancadas, en mi caso con Nuevas Ideas, con los diputados de Nuevas Ideas, para hacer un estudio de cuáles son los temas que nosotros tenemos pendientes de resolver. Recuerden que muchas de las comisiones se han reagrupado. Por ejemplo, en la comisión de la que yo soy presidenta, no solamente está familia, niñez, adolescencia, personas con discapacidad, adulto mayor, sino también ahora se ha reagrupado el tema de mujer, juventud,
deporte, están ahí integración, ¿verdad? Educación y cultura, están también ahí. Entonces habían varios temas que habían quedado pendientes en cada una de las comisiones y nosotros estamos haciendo una revisión de todos los temas pendientes para que puedan ir entrando a estudio de la comisión y eventualmente pues llegar a ser aprobados. De nada nos sirve que entre a estudio de la comisión si no va a tener una aprobación, ¿no? Entonces, todo este trabajo sí se está haciendo. Ahora sí, la señora diputada que estaba acá o que vino acá y que estaba comentando eso, no está haciendo este otro trabajo, pues ya dependerá de ella y su fracción o la fracción en la que representa, pero nosotros estamos haciendo el trabajo. Además, nosotros en Junta Directiva vemos toda la parte administrativa de la Asamblea. ¿Tiene participación la oposición? Los tres, son tres diputados, Son ¿no? 3 diputados. Tienen participación en las Ellos comisiones, tienen ¿verdad? participación en las comisiones y de hecho en la Asamblea Legislativa todos los diputados podemos entrar a cualquier comisión con voz, pero sin voto. Si no formas parte de la integración de esa comisión, no tenés voto en la comisión, pero perfectamente puedes ir a ver el estudio, a dar tu opinión en el análisis y tener estos minutos de cámara, ¿verdad? Que yo creo que son lo que más se busca en estos puntos. Entonces, más allá del trabajo que se ve en la cámara, digamos, en la comisión que se graba y que se hace pública, hay un trabajo también interno para poder llegar ahí, porque no es que solamente llegan y nadie sabe qué es lo que está pasando. Entonces, la verdad es que hay un trabajo interno que es en el que nos estamos concentrando ahora también. Recuerden que el gobierno tiene 10 días de haberse instalado, el nuevo gobierno, el mismo presidente, ya, bueno, Casa Presidencial sacó un comunicado en el momento que se anunció los nuevos nombramientos, tanto de secretario jurídico como de nuevo presidente de Invest, que es nuestro diputado Rodrigo Ayala, que está ahí al frente de Invest. Bueno, Alexia ocupa, la diputada Alexia sí, Rivas. Y la diputada Alexia Rivas pasó a Junta Directiva a ocupar la vicepresidencia 2, que era la que tenía el diputado Rodrigo Ayala. Entonces, digamos, ha habido una reestructuración dentro de la Junta Directiva debido a que el diputado Ayala fue llamado para trabajar en el Ejecutivo y aclarar esto, que a mí me parece también bien importante aclarar. No es que él va a ganar dos sueldos, no es que él se mantiene siendo diputado, él de hecho ha pedido permiso. Recuerden que los cargos de elección pública son irrenunciables, pero el artículo 129 de la Constitución da permiso a que se puedan ocupar. Los cargos de elección popular trazan esa, digamos... O sea, usted puede aceptar un licencia, nombramiento, ¿no? se pide un permiso a la Junta Directiva le dio permiso al diputado para que fuera. Hemos visto este caso también con Milena Mayorga, la embajadora Milena Mayorga, quien en el momento que todavía era diputada fue llamada por el presidente para asumir este cargo. Ella pidió permiso y fue y asumió. No gana doble ni nada, se hace un llamamiento de la diputada suplente del diputado Ayala, se hizo el llamamiento para que ella ocupe como propietaria durante el periodo que él esté al frente de Invest. ¿Cuáles son algunos puntos medulares que se tienen de trabajo, verdad? Sin duda alguna, ya decía, una de las primeras acciones fuertes fue el hecho de darle continuidad al tema del régimen de excepción. Así es. Pero hay otros anteproyectos ahí que están, digamos, sobre la mesa, bajo la mirada y la observación de muchos sectores. Por ejemplo, la Ley de Educación Superior, por ejemplo, ¿no? La Ley de Educación Superior. Es otro de los temas que ha despertado, digamos, como muchas inquietudes, ¿no? Sin embargo, la Ley de Educación Superior todavía no ha entrado a estudio de la comisión. Hay varias cosas que se están revisando. Cuénteme, ¿se retiró? No se ha retirado. No se ha retirado, porque escuché decir por ahí que como que no... No, al contrario, no se ha retirado, sino que simplemente no entró a estudio de la comisión, porque el tema de educación es un tema que nosotros tenemos que ver de manera realmente multidisciplinar, y digamos que iniciar por el tema de educación superior probablemente no viene siendo la lógica. Nosotros no podemos iniciar por arriba, o sea, no se puede correr antes de caminar. Entonces, realmente lo que sí tendríamos que ver en este punto es la Ley General de Educación, la Ley de la Carrera Docente, que también necesitan muchos cambios para luego ir llegando a la Ley de Educación Superior. Entonces, básicamente lo que se pretende es invertir el orden de cómo se van a ir viendo las reformas, porque educación es uno de los temas más importantes para nuestro país, necesita de una reforma, es innegable que es necesaria la reforma, pero necesitamos reformar por el principio. Entonces, esto es algo que también
vamos a tener responsabilidad en hacerlo y va a caer en esta comisión el estudio, en la Comisión de Niñez e Integración Social, y en el momento pues que el Ejecutivo ordene las prioridades en este punto, pues va a llegar la nueva hablando propuesta. por orden de prioridades, ¿cuál es el reto que para esta nueva Asamblea Legislativa representa entrar, digamos, en acompañamiento a esa visión que ya lo conversamos, que hizo público el presidente, ¿no? De mejorar la economía en este próximo quinquenio, pero también cuál, digamos, va a ser esa visión que va a inyectar la Asamblea Legislativa ahora en términos muy específicos con el trabajo legislativo. El tema de transparencia y otros aspectos que tienen que ver con la rendición de cuentas, que también viene siendo punto de honor en esto, ¿no? Sobre todo porque hablamos de una Asamblea Legislativa que ahora ya no tiene 84 diputados, tiene 60, y que es necesario establecer mejores parámetros en esa materia, ¿no? Yo creería que la Asamblea Legislativa es uno de los organismos donde más informado está la población salvadoreña, no solamente las comisiones, que es en donde se estudia, vaya. Antes de que pase una pieza, un dictamen a estudio de la Asamblea Legislativa, ha sido previamente estudiado en una comisión. Las comisiones son grabadas, son públicas. Las discusiones que ahí se dan también son grabadas y son públicas. Las plenarias son grabadas y son públicas. Las leyes inmediatamente se aprueban, se suben a una web, se publican en el diario oficial. En el momento que los dictámenes ya están aprobados, antes de pasar al Pleno Legislativo, también están ya subidos en el portal, están a disposición de todas las fracciones legislativas. Entonces, realmente en temas de transparencia, yo creo que la Asamblea Legislativa es uno de los organismos que está más más al frente, más de cara, más fiscalizado a la población. Más abierto. Además, ¿no? Hay 60 plataformas que tiene cada uno de los diputados, en donde cada uno está informando de lo que está haciendo para beneficio de sus departamentos, de sus municipios, y todo en lo que está, cada diputado está participando. ¿Vamos a tener más debate, vicepresidente? Por supuesto. De hecho, yo quisiera que haya más debates, en el sentido de que al final nosotros, lo que pasa es que la gente está esperando que nosotros como Nuevas Ideas nos peleemos entre nosotros para sentir que hay emoción, pero la verdad es que nosotros tendemos a tener una mística de trabajo en donde nos reunimos antes para que las cosas se entiendan antes. ¿Y hay espacio para debatir con la oposición, o la oposición el espacio para emitir? Pero por supuesto, ¿sí? Mire, el presidente Castro, la verdad es que se ha caracterizado por ser un presidente que en ningún momento le ha apagado el micrófono a nadie, y que al contrario, a veces incluso hay momentos, el debate está regulado, ¿verdad? Tenemos un reglamento interno, el debate está regulado, hay cosas que tú no puedes hacer dentro del debate legislativo, hay cosas que se respetan, ¿no? Como todo hay un protocolo. Antes de que se apruebe un tema, tú no debes entrar al fondo de ese tema a discutirlo. Aún así, los diputados de oposición, cuando van a proponer algo, se toman todo ese tiempo para explicar el fondo, a pesar de que a veces no se aprueba o que a veces simplemente... Y esto está ahí, o sea, todos tenemos derecho a proponer algo para estudio, y allá el Pleno Legislativo si lo aprueba y entra en estudio o no. Entonces, realmente el debate está ahí, la posibilidad de dar tu opinión está ahí, sea esta la más acertada o no, la población salvadoreña lo va a evaluar, ni siquiera nosotros. Entonces, por supuesto, somos un organismo colegiado que está abierto, en donde cada quien puede ir y decir lo que mejor le parezca, sea esto cierto o no, pero ahí está. Provoqué hablar de ese tema, pero sí hay una agenda de prioridades que puede verse en ese horizonte de trabajo. Por supuesto que sí. Bueno, lo primero es seguir manteniendo y sosteniendo todo el trabajo en seguridad. Nosotros ya tenemos 621 días, 631 días ya, sin homicidios, en lo que va de 2021 para acá. Bueno, no, de 2019 a 2024. Esto es algo que nosotros no habíamos celebrado nunca en nuestra historia, y lo vamos a seguir celebrando. Creo que en general el gobierno de El Salvador, incluidos los tres poderes del Estado, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, nosotros este quinquenio lo tenemos que utilizar para poder sembrar. Y cuando digo sembrar no me refiero solamente a comida, sino también a toda
a la juventud y a la niñez de nuestro país, apoyar a las familias, reforzar todos estos temas sociales van a ser bien importantes. Recuerden que estamos enfrente de una agenda woke en el mundo, que tiene muchísimo financiamiento, en donde hay mucho lobby alrededor de que las prioridades de los países, los gobernantes y las personas cambien y se muevan hacia otro tipo de cosas que nada tienen que ver con el crecimiento económico o humano en los países, y lo estamos viendo a nivel internacional. Estamos viendo cómo los países realmente están entrando en crisis de identidades debido a la respuesta y a dejar que estas agendas entren en los países. Nosotros estamos bien determinados a que en El Salvador no vamos a seguir protegiendo a la familia como base fundamental de la sociedad, pero además reforzando también todo el trabajo de niñez y adolescencia. No puede terminar acá. O sea, no se trata de que ya hicimos nacer con cariño, crecer juntos y amor convertido en alimento, entonces ya estuvo. Al contrario, hay varios ajustes en educación, en salud, hay varios ajustes a nivel social que se necesitan seguir haciendo para que nuestros niños y niñas puedan realmente estar protegidos y tener una buena vida en este país. También el hecho de seguir empoderando a las mujeres, pero no solamente del diente al labio o solamente de una manera cosmética, sino también empoderar a las mujeres en cuanto a su libertad económica, en cuanto a su maternidad, también el hecho de proteger a las mujeres que están embarazadas o quieren estarlo, no criminalizar en ningún punto a ninguna mujer porque está embarazada, también hacer conciencia en la población, en todos los hombres, que la familia hay que protegerla y es parte de sus responsabilidades también protegerla, poder fomentar la educación, pero una educación de calidad en cada uno de los lugares. Hay grandes retos, hay grandes retos en educación, hay grandes retos en salud también, hay grandes retos por supuesto grandes en desafíos temas de juventud. Para Sueci Callejas, segundo periodo de vicepresidenta, ¿no? Así es, segundo periodo, y la verdad es que me lo tomo con mucha responsabilidad. Estoy bien agradecida con la población salvadoreña, por supuesto con mis colegas diputados, porque la Junta Directiva es un acuerdo político interno, pero por supuesto que los diputados... No está la oposición ahí, ¿no? En la Junta Directiva. En la Junta Directiva no, estamos solamente... ¿Qué criterios se dieron para eso? Siempre es una negociación que se hace al inicio de cada gestión. La lideró el presidente Castro y se hace un protocolo de entendimiento en donde se conforman todas las comisiones, se conforma la Junta Directiva regularmente por las fracciones más grandes o simplemente el acuerdo político que se desee. De hecho, si se acuerdan, por mucho tiempo el PCN fue quien tenía la presidencia de la Asamblea Legislativa. La junta directiva ha sido más grande o más pequeña según lo han ido acordando. Hubo juntas directivas de 15 personas, nosotros mantenemos una junta de 6 en este punto. Reducimos 2 escaños de junta directiva, pues somos menos diputados. Claro. Bueno, el tiempo se nos fue. Gracias por habernos acompañado. Tenemos compromiso, me dice producción. Tenemos de otras, digamos, espacios. Me dicen 3 entrevistas tenemos. Bueno, gracias, vicepresidenta, por habernos acompañado. Sin duda alguna tenemos por delante todavía más que examinar, especialmente cuando sabemos que este nuevo horizonte quinquenal nos va a traer mucho de qué hablar. Creo que hablar del tema económico es hablar de muchos componentes que tienen que ver ese eje fundamental, en lo social, en lo productivo, en fin, en muchas áreas que creo ligeramente hemos hablado ahora desde esa perspectiva. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por el espacio y de verdad que a la orden para venir acá, explicar lo que estamos estudiando en cada una de las comisiones, en la Junta Directiva o en la Asamblea Legislativa. Así que gracias, bendiciones para todos y siempre es un gusto poder estar aquí.